fue a un programa de televisión, donde él dijo que él no está obligado. Mire el titular: Ministro de Educación declara no está obligado a trabajar con dirigentes del PLD. Y dice lo siguiente: el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo hoy que no está obligado a trabajar con directores regionales y distritales del Partido de la Liberación Dominicana. Un director regional es como el ministro de Educación en su demarcación, y lo que a mí se me pedía era que gobernara con dirigentes del partido que había salido del poder, dijo Fulcar. Añadió: Navarro, se refería al señor Navarro, que fue ministro de Educación, y él dice: Navarro no tenía cómo sustituir, cómo cancelar a 140 dirigentes de su partido cuando iba a ser precandidato presidencial. Y él creó una figura que no existe en la Ley General de Educación, y mediante esa figura, que él llamó proceso competitivo, designó a esas 140 personas. Y los otros quedaron ahí, a un lado, sin funciones y sin hacer nada. Explicó: yo no tengo necesariamente, ¿verdad?, por qué cargar con algo que, además de ilegal, es el producto de una lucha de la que nosotros no fuimos parte, dice el ministro de Educación, y agrega que a pesar de eso, yo no los he trasladado ni los he bajado sus sueldos, sus salarios. Esas personas están trabajando ahí en el plan de educación para todos, preservando la salud, y están desempeñando una labor útil para el sistema del país. Están trabajando aceleradamente con nosotros y no hay ningún conflicto con ellos. Ahora, yo quiero que ustedes vean lo que el mismo Fulcar dijo cuando Abinader era candidato. Miren eso, que Fulcar dice: PLDistas buenos y empleados públicos no deben temer por triunfo de Abinader. Eso fue el día 24 de enero del 2020, unos meses antes de las elecciones. Decía la reseña: el dirigente PRMista Roberto Fulcar dijo que los PLDistas serios y los empleados públicos no deben temer ante la victoria en mayo de Luis Abinader, ya que el candidato del PRM no es come solo y su programa plantea un gobierno inclusivo donde la gente tendrá igualdad de oportunidades. Al juramentar en Sabana Grande de Boyá, Monteplata, a más de una docena de dirigentes y militantes de diferentes partidos, entre ellos del Partido de la Liberación Dominicana y organizaciones aliadas al gobierno, Fulcar afirmó que el cambio que estamos construyendo es un gobierno para todos los dominicanos, sin sectarismo y con oportunidades para todos. Todo lo digno y lo sano dentro del PLD, que vengan a caminar con nosotros los caminos de victoria, de dignidad y decoro del pueblo dominicano, serán bien recibidos. En mayo habrá un nuevo presidente de este país. El oficialismo habla de que van a cancelar gente y eso no es
verdad, dijo el señor Fulcar. Entonces, ¿cuál es el asunto? El señor Fulcar dice que el señor Navarro sustituyó a 140 directores regionales y distritales, ¿verdad? Porque quería o necesitaba que esos fueran dirigentes de su proyecto político, porque aspiraba a ser candidato del PLD. Dice el señor Fulcar que Navarro dejó a esas personas por ahí de botellas sin cobrar, sin hacer funciones, y dice que eso es ilegal. Y entonces él dice que no tiene por qué trabajar con esas personas. Y yo digo, ok, posiblemente él tenga razón, pero ¿tiene el señor Fulcar derecho a hacer lo mismo que hizo Navarro? Entonces, lo que ha hecho el señor Fulcar es que ha dicho lo siguiente: Navarro por lo menos hizo una cuestión que inventó unas ternas, y dentro de cada terna tenía 2 o 3 personas, qué sé yo, y escogió ahí. Pero este no. Este cogió los 140 de directores regionales y de distrito, dijo, ustedes se van de un plumazo. Entonces, yo voy a poner esas 140 personas, yo las voy a poner sin terna, sin concurso, sin nada. Y voy a dejar de botellas a los que Navarro puso. Eso es lo que hizo, ¿eh? Eso es lo que hizo. Entonces, si él hubiese dicho, bueno, esa gente que puso Navarro y que estaba ahí, que no es verdad que eran todos, dije, politiquitos, ni nada de eso, no es verdad. Ahí habían directores regionales y distritales que eran verdaderos técnicos con años en ejercicio de la docencia en el sistema público de educación. Y él mismo se contradice cuando dice que esa gente está trabajando en los planes técnicos de educación. Si no tienen capacidad, ¿cómo es que están trabajando? Pero pudo haber sido, y creo que fue, que muchas de esas personas que fueron hechos directores distritales y directores regionales durante el tiempo de Navarro fueran políticos, seguidores de Navarro. Ok. ¿Y qué hace usted? Si usted tiene algo de seriedad, de respeto, usted dice, bueno, yo voy a propiciar un concurso para que en ese concurso por oposición busquemos lo mejor del sistema de educación pública para llenar esas vacantes que fueron elegidas de manera ilegal y no rigurosa como él quiera. Entonces, conjuntamente con la ADP, con Educa, con todo el que sea, se hace una evaluación de todos los técnicos y ejecutivos medios que tengan cualidades para eso. Y se hace un concurso. Entonces usted lo hace bien hecho. Así usted lo hace bien hecho. Pero no, usted viene y dice, no, yo no voy a trabajar con PLDistas. Nadie me puede obligar a trabajar con PLDistas porque usted es dueño del país. Usted es dueño del país. Usted cree que haber ganado las elecciones lo hace dueño del país, dueño del Estado, dueño del Ministerio de Educación. Pero aparte de eso, se manifiesta como un demagogo barato cuando usted mismo había dicho que iba a ser un gobierno inclusivo, un gobierno donde se iba a respetar a todo aquel que tuviera capacidad. Tú no me vas a decir que el 100%
de la gente que estaba como director de distrito y como director regional de educación es un inepto, vago y sinvergüenza. Usted no me va a decir eso, señor. Eso no es así. Pero además, supóngase que usted haga una evaluación y determine que el tanto por ciento de esa gente no sirve o que el 100% no sirve, como usted ha querido insinuar. Bueno, pero entonces haga lo siguiente. Sustitúyalo mediante un concurso por oposición y haga la cosa diferente de como lo hacían aquellos que usted está criticando. Entonces, por eso es que ese señor no me convence. Ese señor no tiene la capacidad ni la honestidad suficiente ni la seriedad para ser el ministro de Educación que este país necesita. No es honesto venir a decirle a la gente que usted va a hacer un gobierno inclusivo, que usted lo va a respetar y después venir a decir que usted no trabaja con esa gente. No es honesto usted decir que el señor Navarro nombró de manera ilegal y usted venir a nombrar también de manera ilegal. No es honesto usted decir que Navarro dejó a todas esas personas como botellas ahí y usted venir a hacer lo mismo. No, tampoco es honesto usted decir que esa gente no sabía nada y después decir que esa gente lo tiene trabajando en los planes técnicos de educación. ¿A quién le creo, señor? Entonces, a la gente que me critica, bueno, critíquenme, hagan lo que ustedes quieran. Pero ese ministro de Educación no tiene la cabeza que necesitamos en un ministro de Educación en este país. No la tiene. No la tiene. Vamos a la pausa.